Jean-Baptiste Delano por haber aceptado la invitación para realizar esta mini gira. Llevamos ya 3 días, hemos hecho Zaragoza, Madrid, ahora terminamos en Barcelona. Y esta gira con motivo de la publicación de su segunda novela, La Sal. También agradecer a Lidia Vázquez, la traductora de La Sal y de la editorial de Cocina también, que nos acompaña esta tarde. También agradecer al Departamento del Libro, a la Embajada de Francia y a la Central, que nos han ayudado financieramente también en la organización de esta película. Ya que contamos con el escritor y con la traductora que somos un poco rápidamente la palabra. Solo decir que a todos los que habéis leído ya conocéis la prosa de Jean-Baptiste, Una educación libertina, pues lo que os puedo decir que desde luego La Sal no os va a defraudar, es puro Jean-Baptiste. Incluso a mí esta novela me ha llegado incluso más, quizá porque temporalmente transcurre pues en los años 80, entonces, en una familia del Mediterráneo. Entonces, esta forma de narrar que tiene Jean-Baptiste, esta prosa tan intensa, pues llega muy profundo, ¿no? Y de hecho hay momentos del libro que tienes que cerrar y decir, bueno, ahora, ¿para dónde voy? ¿No? A veces es una prosa también muy hiriente y creo que también en la versión que tenemos en castellano contamos con una traductora magnífica que ha entendido la prosa de Jean-Baptiste y ha sabido plasmarlo en castellano. Bueno, pues voy a hablar 2 minutos y luego ya que hablé Jean-Baptiste, yo decir que es un gusto traducir a Jean-Baptiste. Yo soy catedrática de Filología Francesa en la Universidad del País Vasco. La traducción es mi vocación, es decir, que lo hago porque me encanta. Suelo traducir literatura clásica, pero Jean-Baptiste fue un coup de cœur con una educación libertina, porque además lo mío es la literatura libertina. Digo, con ese título no conocía entonces a Jean-Baptiste, digo, pues esto es lo mío, lo traduzco. Me arrepentí enseguida, porque dije, qué horror, esto es imposible de traducir, ¿no? Porque escribe demasiado bien para un traductor. Me parecía complicadísimo de traducir. Pero bueno, era el siglo XVIII, estaba ambientado en el siglo XVIII, yo soy y me metí dentro. Una vez que se mete uno dentro, si habéis leído esa primera novela, os dais cuenta, al principio parece complicado y luego ya te metes y te haces con esa lengua, que es un privilegio, y te vives la historia y da igual que sea en el siglo XVIII porque es como si estuviéramos ahí viviéndolo. Y claro, cuando Miguel y Pepe, cuando Cabaret Voltaire me propusieron La Sal, yo dije, porque dije, no, seguro que no es tan bueno como la educación libertina, o sea, nada puede ser tan bueno como una educación libertina. Yo cogí como... Además yo sé del siglo XVIII, ya esto ya me va a pillar más lejos y eso. Pues como dice Miguel, casi me ha gustado más, que es una cosa que parece imposible cuando uno se ha leído la primera y no se ha leído la segunda, pero es así. La Sal es increíble porque trata, eso es ahora, pero también nos pilla lejos, porque sucede en una ciudad que algunos conocen, pero casi nadie. Yo la verdad que está mucho en Francia, pero en Sète no se me ha ocurrido. Y como yo, la mayoría, seguro de los que estamos aquí, no es un sitio donde la gente vaya. Bueno, entonces también nos pilla muy lejos, ¿no? Como lo del 18. Entonces pasa lo mismo un poco que con una educación libertina. Es que una familia de Sète, de marineros, como que dices, bueno, pues sí, pero no soy yo. Te metes y resulta que eres tú, exactamente, ¿no? Es tu familia. La madre es tu madre, el padre es tu padre, los hermanos son tus hermanos, y ahí te metes. Y entonces cuando decía Miguel que te llega muy adentro, pues los que os habéis leído una educación libertina sabéis que hay un problema de herida en la tripa,
Bueno, pues aquí también hay un golpe en la tripa y es un poco el efecto que produce la obra de Jean-Baptiste. Te remueve mucho las tripas, ¿no? No es una literatura complaciente, es una literatura que yo, que soy sadiana, pues me recuerda mucho a Sade. Es una literatura muy difícil, pero que enseña muchísimo sobre el ser humano, sobre lo que somos nosotros, sobre lo que llevamos dentro, sobre y en concreto este libro, pues sobre lo que es la familia, lo que es un padre con sus pros y sus contras, una madre lo mismo, unos hermanos lo mismo, y nada más. Ha sido un gusto traducirlo. Soy su traductora, pero ya soy su amiga, porque a mí a la gente que traduzco me gusta, cuando no son del siglo XVIII, claro, hablar con ellos, conocerlos, tocarlos, y entonces, bueno, pues al final de esta traducción hay una conversación con él, como había en la primera, y bueno, pues es un gusto hablar con él de esta novela, de la vida, y compartir estos momentos con él y con sus lectores. Nada más, y ahora ya que hable. Merci Lydia et Noël pour cette introduction. Tout d'abord vous dire que je suis particulièrement heureux d'être ici et de voir ce deuxième livre publié en espagnol. Tout d'abord parce que c'est l'aboutissement d'un travail qui a été entrepris, je sais pas si on peut dire une collaboration avec Cabaret Voltaire depuis l'éducation libertine, et que j'ai eu l'occasion, comme vous le racontez Lydia à l'instant, de faire la connaissance à la fois d'une grande traductrice et puis d'une grande amie aussi. Et je crois que quand un livre est traduit, quelle que soit la langue de traduction, il devient un objet autre, un objet qui est perçu par le prisme, la vision subjective de son traducteur. Et ça peut être plus ou moins confortable pour l'auteur de savoir que ce roman lui échappe. Et il se trouve que, sachant mes romans entre les mains de Lydia, je n'ai pas la moindre inquiétude. Parce que justement, au gré de nos rencontres, de nos discussions et de nos échanges, je pense qu'elle a cette faculté-là de comprendre l'intention de mes textes et de ce texte en particulier, et que je sais qu'à la fois elle a su la restituer au mieux, mais je pense aussi qu'elle a même su le perfectionner. Moi je suis convaincu que cette version espagnole est plus aboutie certainement que la version française originale. Gracias a Lidia y a Miguel por esta introducción. Estoy encantado de estar aquí para la presentación de mi segundo libro en español. En primer lugar porque ha sido todo lo que ha llegado después de un trabajo con Cabaret Voltaire, que empezó con la edición de mi primer libro, La educación libertina, y así es como conocí a una gran traductora que además se convirtió, como ella misma decía, en una amiga. Cuando se traduce un libro, el libro se convierte en un objeto distinto, diferente, porque pasa por el prisma del traductor. Y a veces no es tan cómodo para el autor porque el libro acaba siendo otro objeto. Pero al saber que mi novela estaba en manos de Lidia, no sufrí para nada, porque sé que tiene la facultad de entender mi intención, no solo de restituirlo en castellano, sino además de perfeccionarlo. Por lo que la versión española seguramente está mucho más acabada que el original. Eso no es verdad, ¿verdad? Que vous dire d'autre? Je peux peut-être vous parler de ce projet de roman. Il y a de ça de nombreuses années, alors que j'étais travailleur social dans une première vie. J'ai eu la grande chance de partir travailler en Afrique, au Burkina Faso. Et suite à ce voyage, qui a été pour moi un événement extrêmement important, puisque je suis parti travailler dans une association de lutte contre le sida, et j'étais chargé d'un projet d'accompagnement des enfants soit atteints par la maladie,
soit orphelin de père et de mère. J'avais 19 ans, je quittais le mini familial et c'était avant l'arrivée des antirétroviraux en Afrique, au tout début en tout cas, même si on était dans les années 2000, aussi incroyable que cela puisse paraître. Ça a été une expérience d'une grande force, un événement qui a été fondateur, je crois, en partie de ce roman. Tout d'abord parce que lorsque je suis rentré, après plusieurs mois sans écrire, j'ai eu le désir de raconter l'histoire d'une famille qui se déroulerait sur une journée. Donc une famille africaine, une famille burkinabé. Une journée centrée autour de la mort d'un enfant qui était le dernier-né. Une journée en apparence tout à fait ordinaire, placée sous le signe de la fatalité, puisque ils sont totalement dépourvus, il n'y a rien à faire pour sauver ce nouveau-né, si ce n'est invoquer les dieux. Et donc au fur et à mesure, au fil de cette journée ordinaire, je retraçais le parcours de la mère, du père, de la grand-mère, et chacun se questionnait sur sa condition d'Africain, de père ou de mère, révélée par la proximité de la mort de cet enfant. Os puedo hablar quizás del proyecto de novela. Hace muchos años, es decir, en mi vida anterior, cuando era trabajador social, me fui a África, me fui a Burkina Faso, y este viaje me marcó porque fue un acontecimiento muy importante. Me fui de voluntario a ayudar a niños que tenían SIDA o que habían quedado huérfanos porque sus padres, tanto el padre como la madre, habían muerto de SIDA. Yo tenía 19 años, eran los años 2000, pero era antes de la llegada de los retrovirales en África, y fue todo un acontecimiento para mí vivir aquello con 19 años, cambió mi vida después. Y al volver a Francia, tras meses sin escribir, pensé que quería escribir la historia de una familia africana cuyo último hijo estaba a punto de morir. Era un libro marcado que pasaba en un día, en una jornada marcada por la fatalidad, porque no se podía hacer absolutamente nada para evitar la muerte de este niño, excepto invocar a los dioses. Y el libro iba a repasar la trayectoria del padre, de la madre, condición de africanos, cómo se sentían como padre, como madre, etc. Et généralement, quand une histoire est écrite, est posée sur le papier, elle est évacuée. Or là, j'ai gardé pendant plusieurs années une forme de résidu et toujours très présente à l'esprit cette idée d'espace-temps, d'une journée, dans laquelle serait enfermée l'histoire entière d'une famille. Alors il y a des antécédents dans la littérature, en particulier, alors même si ce n'est pas un roman familial, le livre de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, qui racontait une journée de la vie d'une femme qui se prépare pour une réception, et dans cette journée-là se retrouve enfermée l'essence même de toute son existence et de tout son désespoir aussi. Et lorsque je me suis installé à Montpellier et que j'ai découvert la ville de Sète, j'ai immédiatement été séduit par cette petite ville quasiment insulaire, une ville prolétaire, qui a connu une forte histoire, une forte immigration italienne. Et il se trouve que ma famille ayant également été marquée par une histoire de l'exil, tous ces éléments ont conflué et j'ai choisi de me lancer dans l'écriture du Sel, qui en apparence est effectivement un texte très différent d'une éducation libertine, mais qui, je crois, en réalité ne l'est pas tellement, puisqu'il est traversé par des thèmes qui étaient déjà présents en germe dans mon premier roman. Et je partage sans doute cette affection-là avec Lydia pour les textes qui sont des livres obsessionnels. Et je crois que j'essaie, avec mes petits moyens, de rester fidèle à cette idée-là d'une littérature obsessionnelle. Et donc c'est pourquoi mes textes sont traversés par ces thématiques-là.
Et souvent je pense à Jean Genet qui écrivait qu'il ne faisait que dire les mêmes poèmes avec les mêmes mots. En general, cuando se escribe una historia se suele evacuar el tema, pero aquí seguía esta idea de contar una historia, la historia de una familia en un espacio-tiempo concreto, un día. Hay antecedentes en la literatura como Virginia Woolf, cuando escribió Mrs. Dalloway, narra una jornada de esta señora con todo que rememora su existencia y también su desesperanza. Y cuando yo me instalé en Sète descubrí una ciudad proletaria marcada por la inmigración italiana, y esto me recordó bastante la historia de mi propia familia también marcada por el exilio. En principio parece que la Sal iba a ser muy distinta de una educación libertina, pero en el fondo no, porque son los mismos temas recurrentes que vuelven como en la primera novela. Igual que Lidia, a mí me gustan los textos que son libros que son obsesivos, y en mis libros están mis pequeñas obsesiones. Como decía Jean Genet, él decía que siempre iba escribiendo el mismo poema con las mismas palabras. Si me permito intervenir así, cortando un poco, la idea de la insularidad de la que hablaba Jean-Baptiste es importante. Sète, para los que conocéis Sète, y si no os lo digo, no es una isla, pero parece una isla, ¿no? Y entonces los personajes que aparecen en esta novela van interviniendo uno por uno, entonces son como pequeños capítulos y tienen el nombre, ¿no? Primero aparece la madre, luego un hijo, luego el otro hijo, y van pensando, una especie de monólogo interior cada uno, las vivencias de la familia, esperando esa cena que va a llegar, ¿no? Y enseguida nos damos cuenta que, a pesar de ser una familia, cada personaje es como una isla, que han vivido ese pasado que es común, lo han vivido de formas muy distintas según cada uno, ¿no? Y entonces es donde nos damos cuenta que incluso en las familias más unidas cada uno es una isla que no tiene nada que ver con el otro. Y entonces Sète, al mismo tiempo que es muy importante porque es una familia con un marino, y la vida portuaria y el mar están muy presentes, la sal marina está muy presente, pero al mismo tiempo está una metáfora de esa insularidad del individuo que en el seno de la familia, a pesar de estar ahí dentro, es como uno mismo, ¿no? Y el libro es muy bonito también porque acaba con cada personaje, ¿no? Hay un epílogo que se llama Las Islas y cada personaje se define así como con 3 líneas, como una isla distinta de los demás. En ese sentido también me parece pues, un libro muy anglosajón, a pesar de que sea francés, y muy dieciochesco, hablando también de relación con una educación libertina, porque es donde nos damos cuenta de eso, de la subjetividad de cada uno, ¿no? Entonces la madre y la hija se hablan, se cuentan una historia y dicen cómo, o sea, eso no pasó así, pasó de esta otra forma, ¿no? Y te das cuenta de que un mismo acontecimiento es vivido de 2 formas completamente distintas por 2 personajes, y bueno, y al final el lector tiene una parte muy activa en este libro porque es el lector el que tiene que ir reconstruyendo el puzzle con las visiones de todos los personajes, ¿no? Eso es muy bonito, hay una parte muy creativa por parte del lector ahí. Y luego, bueno, ya como os decía antes, esa familia es todas nuestras familias con toda la mierda, lo digo así porque es mucho de mierda, con toda la mierda dentro, y entonces claro, ahí vas viendo y vas diciendo, Dios mío, mi padre igual, Dios mío, mi madre igual, yo con mi hermano lo mismo, ¿no? Entonces eso está también muy bien. Ahí créeme que cuando empiezas a leer el libro, pues claro, sabes que es una familia francesa de marineros, que nada tiene que ver con la tuya en un principio, y según vas avanzando te das cuenta que esa familia francesa del sur de Francia, marinera, te das cuenta de que cada vez se parece, o sea, es una familia universal, claro. Y luego está presente la enfermedad, la muerte, en todas las familias hay eso, entonces cómo reacciona cada miembro de la familia con respecto a eso, ¿no? Alejándose por miedo, por preservarse, o al revés, dándose por completo, ¿no? O sea, esos momentos importantes de una familia donde cada miembro de la familia reacciona de forma diferente, están ahí presentes de forma muy fuerte y realmente sí. A mí me removió muchísimo. Dire aussi par rapport au sel, c'est que pour moi, à la base, c'était
un livre qui devait réussir à incarner le passage du temps. Et je voulais raconter ces vies qui sont des vies, des petites vies, ce sont des petits destins. Essayer de les saisir telles qu'elles sont, prises dans le passage de la vie, dans le passage de la grande histoire. Et pour ça, j'ai cherché une forme du texte, parce qu'il me semblait important de réfléchir à cette forme du roman. Et donc j'ai divisé le texte en 3 parties, que j'ai placées sous le patronage de 3 divinités antiques, que sont les Parques, Nona, Decima et Morta. Dans la légende, sont en fait des tisseuses, où il y a celle qui tisse le fil, celle qui tire le fil et celle qui le coupe pour symboliser le passage de la vie. Et dans la première partie, j'ai alterné des passages sur les différents personnages, donc on est peut-être un peu pris au dépourvu. Au départ, on ne sait pas trop qui sont ces gens, on ne sait pas trop quels sont leurs liens entre eux. Et petit à petit, le passé fait son œuvre. Il y a tout un travail de mémoire, puisque chacun des personnages, avec la perspective d'un dîner de famille qui va les réunir au soir, reconstitue sa propre histoire, sa propre vision de l'histoire familiale. Et ce passé, petit à petit, va devenir de plus en plus présent, jusqu'à culminer dans une dernière partie que j'ai voulu au présent, parce qu'il me semblait important qu'il y ait une forme de rupture dans la temporalité, et qui va nous ramener jusqu'à 2 générations précédentes, et jusqu'à un récit de l'exil presque onirique, un voyage presque onirique depuis l'Italie jusqu'au sud de la France. Et finalement, c'est cet événement, c'est ce voyage qui va avoir une répercussion sur l'ensemble de la généalogie, sur les enfants, sur les petits-enfants et même sur les arrière-petits-enfants. Alors que finalement, ce voyage n'a jamais été raconté par personne. Le lecteur va le connaître, mais aucun récit n'en a été fait, et pourtant il se transmet. Et ce qui me questionnait, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on est tous prisonniers d'une forme de déterminisme, à la fois d'un déterminisme social, mais aussi familial. De quoi est-ce qu'on hérite de nos parents? Qu'est-ce qu'on transmet aussi à nos enfants? Pourquoi est-ce qu'on se prend souvent à reproduire des schémas sans même savoir qu'ils ont existé avant nous? Et donc c'est tous ces aspects-là que j'ai essayé de questionner à travers ces personnages. Para mí al principio lo que tenía ganas de contar es el paso del tiempo y los pequeños destinos, el paso del tiempo con estos pequeños destinos en la historia con H mayúscula. Por lo que busqué una forma de texto concreta, la dividí en 3 y cada parte tiene el nombre de una divinidad parca, Nona, Decima y Morta, que son las tejedoras, la que teje, la que tira y luego la que corta el hilo, igual que ocurre con la vida. En la primera parte habla de los pasos, cómo van evolucionando los distintos personajes. No sabemos quién es quién, pero hay un trabajo de memoria y con la perspectiva de una cena familiar. El pasado es cada vez más presente y en la última parte, que voluntariamente he cambiado ahí, he cambiado el tiempo y está escrita en presente, a pesar de que se remonte a 2 generaciones anteriores, hay una ruptura clara que nos lleva a este viaje onírico que hicieron desde el sur de Italia hasta Francia. Este viaje tiene repercusiones sobre los hijos, de los que lo vivieron, sobre los nietos incluso, a pesar de que nunca fue explicado. Pero todos sabemos lo que ocurrió, pero nadie lo explicó realmente. Y ahí quería hablar del tema del determinismo familiar, pero también social. ¿De qué heredamos exactamente y qué transmitimos a nuestros hijos? ¿Cuáles son los esquemas anteriores de los que heredamos
y cómo se va pasando esta información a través de los personajes. Eso es muy bonito también en la novela, la parte que hay de sueño y la parte de realidad que no queda claro, ¿no? Entonces hay escenas muy difíciles. Una de las grandes virtudes de Jean-Baptiste es contar cosas durísimas que en realidad nos han pasado a todos, o han pasado, no sabemos, que nadie cuenta más que los grandísimos escritores como él, y que son muy difíciles de tragar si no se cuentan muy bien como lo cuenta él. Entonces él cuenta cosas durísimas, pero de forma que las podemos leer sin que se nos caiga el libro de las manos, ¿no? Y entonces uno de los instrumentos que él utiliza es confundir el sueño con la realidad. Entonces esos personajes a veces sueñan cosas que no han sucedido, pero que creen que han sucedido, porque ese pasado un poco colectivo de esa familia, entonces, entre lo que han oído a los padres, o a los abuelos, o a los bisabuelos, lo que les ha pasado de pequeños y que ya no recuerdan bien, las fotos que han visto y a partir de la foto ya se han inventado una historia como si la hubieran vivido. Entonces, al final no saben muy bien qué les ha sucedido o qué se han imaginado ellos o qué han soñado. Entonces esa novela está todo el rato así un poco entre el sueño y la realidad, que el lector tampoco sabe muy bien qué es lo que ha pasado de verdad y qué es lo que ese personaje se ha imaginado. Y eso es muy bonito, porque a mí por lo menos es lo que me pasa con mi familia. O sea, yo me he creado un pasado a partir de las fotos esas de los álbumes donde me veo de pequeña, y creo que me acuerdo de mí misma con el vestidito ese con el que yo iba de pequeña, pero no me acuerdo, es que es la foto la que me ha hecho imaginarme a mí que me acuerdo de mí misma con ese vestido, ¿no? Entonces, de alguna forma reconstruimos nuestro pasado individual y familiar a partir de cosas que nos han contado, que hemos oído, que nos hemos imaginado, que hemos visto en fotos, y al final nos hacemos una historia que creemos vivida y que en el fondo no lo es, o sí, pero dentro de nosotros más que fuera, ¿no? Y esa atmósfera la recrea muy bien Jean-Baptiste. Su novela parece casi un álbum de fotos, ¿no? Familiar. Vamos, yo lo veo así. Oui, il y a cette question de notre mémoire intime qui me fascine, parce que finalement, on ne sait pas de quoi elle se compose, on ne sait pas quelle est la véracité de nos souvenirs, la réalité de ce qu'on a aimé, qu'on a perdu. Et j'espère que toutes ces thématiques-là sont au centre du roman. Et je voulais faire une petite digression parce que tout à l'heure on parlait d'un écrivain français qui a aussi été photographe, qui s'appelle Hervé Guibert, et qui a écrit un très beau livre sur la photographie, et dans lequel il raconte, donc lui vient d'une famille d'ouvriers, sa mère était femme à la maison, elle a élevé ses enfants, lui avait une vision très dure de ses parents, il les a toujours dépeints comme des gens un peu médiocres, de petites gens. Et alors qu'il s'exerçait à la photographie, il avait le grand désir de photographier sa mère, et de la coiffer et de la préparer pour faire d'elle, pour la faire à l'image de ce qu'il pensait qu'elle avait été dans son enfance. Il était adolescent à cette époque-là, il devait avoir 17 ans. Et le père était toujours là, et la mère s'était au fil des années complètement effacée devant cette présence du père, au point de ne plus du tout faire attention ni à la manière dont elle s'habillait, elle n'était absolument plus féminine. Et un jour, donc ça se passe à La Rochelle, dans un appartement, Hervé arrive à congédier son père en prétextant qu'il doit faire une séance photo avec sa mère, et sa mère se prête au jeu de la séance photo. Et donc il la coiffe, il la maquille, elle s'habille, etc. Et il y a une scène absolument incroyable qui se passe dans le salon, avec une lumière de l'été qui traverse comme ça la pièce. Et la mère s'abandonne totalement à ce fils qui la photographie. Et pendant un instant, il arrive à recomposer l'image qu'il gardait de sa mère quand elle était jeune, exactement telle qu'il se souvenait d'elle. Donc ça demande une grande poésie. Le père revient, la magie est immédiatement rompue, la mère enlève de suite
son brushing, etc., d'un air presque ennuyé, quoi, comme si elle avait commis presque une faute. Et Guibert garde cette pellicule photo comme si elle contenait le Saint Graal, puisqu'en fait elle renfermait l'essence même de son enfance. Et quand il veut développer la pellicule, il s'aperçoit qu'en fait il l'avait mal enclenchée dans l'appareil photo, et que donc la pellicule est vide. Et que finalement l'image de cette mère n'existe pas. Et ça, c'est une anecdote qui m'avait beaucoup touché sur les représentations que l'on garde de nos parents et de nos enfances respectives, de ces choses qui se sont enfuies et qu'on a finalement recomposées petit à petit, sans savoir vraiment si c'est la réalité ou si le temps et la mémoire a fait son œuvre et l'a transformée, on a fait autre chose. El tema de la memoria íntima, no sabemos realmente la veracidad de los recuerdos que tenemos, pero tenemos imágenes y me gustaría hablar de Hervé Guibert, el que hablábamos antes de empezar la charla, que es un escritor francés que también es fotógrafo y escribió un libro sobre fotografía. Él viene de una familia obrera. Su madre era ama de casa, él tiene una versión muy dura de sus padres y los describe como gente mediocre, y él se aficionó a la fotografía cuando era adolescente y quería preparar a su madre, peinarla, maquillarla, para recuperar a su madre como era cuando era joven, a pesar de que su madre haya borrado esta imagen, se haya como desaparecido ante la figura del padre, que es omnipresente. Su madre ya no es femenina ni nada, y Hervé consigue echar un día a su padre de casa con el pretexto de que tiene que hacer la sesión de fotografía, peina a su madre, la maquilla, su madre se viste correctamente, y es un día de verano con una luz clarísima, bellísima, y su madre entra en el juego de cómo está peinada, vestida, etc., y se abandona. Y en aquel momento Hervé consigue recomponer la imagen que él tenía de su madre cuando era pequeño. Y en aquel momento vuelve su padre, vuelve a casa, su madre se siente como molesta, se quita todo, vuelve a ser la persona apagada que era un rato antes, y cuando Hervé quiere revelar este carrete, que él tiene como su santo grial, se da cuenta que había colocado mal el carrete en la cámara y que no le queda absolutamente nada, o sea que la historia de su madre en el fondo no existe. Y esta anécdota me ha gustado muchísimo, me ha llegado muy profundamente y me hace pensar en todas aquellas cosas que han huido y que no sabemos si son verdad o no, que si las hemos reconstruido, las hemos soñado o qué ha ocurrido exactamente con ellas. Pero luego ahí también en la novela sí que están esas imágenes, ¿no? Claro que hemos hablado de nuestras presentaciones, que son esos momentos, a lo mejor esos instantes de la infancia, cuando una palabra de tu padre en una conversación que tú oyes que le está contando a otro, este chico no vale para nada, este no vale para nada, o cuando a tu madre se escapa una torta y te pega una torta, como esos determinados instantes de tu infancia a ti te pueden marcar cuando a tus padres realmente ni han sido conscientes de que eso te podía marcar durante tanto tiempo, ¿no? Sin embargo a ti se te queda grabado. Entonces en eso hay en el libro varios de estos instantes en los que realmente te sientes... Hay un instante muy fuerte, no vamos a contar la novela porque os la tenéis que leer, claro, pero hay un instante muy fuerte que también es una forma de explicaros cómo algo que él cuenta de esa familia nos ha pasado a todos alguna vez, ¿no? O sea, que va al fondo de todos nosotros, ¿no? Y es el momento en que esos hijos descubren en el pasado a una madre todavía joven, pero madre, solo madre, y madre diosa madre, como una mujer erótica, es decir, que excitada por un hombre, ¿no? Y entonces descubren un instante de nada, no dura nada, ¿no? de relación erótica de su madre con un hombre. Y eso es, o sea, eso les marca a los hijos de por vida.
Y entonces, claro, Lo yo peor de creo todo que es que la madre no es consciente. la madre no lo sabrá nunca, y entonces eso aleja a los hijos de la madre, y ahí hay una incomunicación de madres e hijos, de la madre con los hijos, y que nunca se explicará, que también las relaciones familiares están hechas de muchos silencios, ¿no? Pero lo increíble, lo que a mí más me gusta, aparte de la idea de incomunicación o de imposibilidad de comunicar, es el hecho de que a todos nos ha pasado que nuestros padres no eran humanos, no eran eróticos, ¿no? Nuestros padres eran nuestros padres, y el día que un día descubrimos, más pequeños o menos pequeños, que nuestros padres son como todo el mundo y que también hacen eso, pues entonces es un shock para todo el mundo, ¿no? Y entonces eso lo cuenta él maravillosamente bien ahí. Por eso os digo que hay esas cosas importantes que llevamos todos dentro, que él las sabe contar muy bien. El descubrir que tu madre es una mujer como las demás es... Je voulais aussi montrer la famille dans ce que je crois être sa réalité, même la famille la plus ordinaire, et montrer que la famille est un territoire hostile, et c'est dans ce territoire-là qu'on se construit tous. Et par exemple, on a culturellement une image totalement asexuée de la famille. C'est-à-dire que par exemple, on est tous épouvantés à imaginer la sexualité de nos parents. Une mère n'a pas de sexualité, bien évidemment. Et de même, les parents sont souvent très embarrassés à l'idée que leurs enfants puissent aussi avoir une sexualité. Or, notre identité sexuelle se construit tout d'abord dans la cellule familiale. Et ça aussi, c'est une dimension qui me semblait important de développer. Et tous ces personnages-là, alors déjà moi j'ai une horreur absolue pour les héros. Et aucun de mes personnages n'est un héros, ce sont des gens, je crois, tout à fait ordinaires, mais qui dans leur humanité et surtout dans leur inhumanité, j'espère, peuvent nous tendre un miroir, nous encourager à nous reconnaître en eux, et retrouver des bribes de nos histoires respectives. Quería enseñar la familia desde la parte más profunda. La familia suele ser un territorio hostil. Todos solemos tener una imagen asexuada de la familia. La madre es la madre, pero no tiene sexualidad. A los padres incluso les cuesta o les molesta imaginar que sus hijos puedan tener una sexualidad, pero a pesar de todo ello la sexualidad se construye en este núcleo que es la familia. Por otro lado, a mí siempre no me han gustado nunca los héroes. Tengo personajes, pero no me gusta que sean héroes, protagonistas, y lo que me gusta resaltar de los personajes es su humanidad o su inhumanidad, y esto nos remite siempre a nosotros mismos. Eso también está muy bien de esta novela, en el sentido en que es verdad que no hay buenos en la novela, pero tampoco hay malos, y eso también nos ayuda a reconciliarnos con esos enemigos dentro y fuera de la familia, ¿no? Porque ese padre que es horrible, el padre ausente, porque la novela se construye a partir de un padre muerto, ese padre que es horrible, al final pues no va a ser tan horrible, porque vamos a entenderlo. Vamos a entender que a su vez tenía un padre horroroso, y a ver quién sale adelante con semejante padre que tuvo a su vez. Pero es que aquel padre horroroso del padre tenía otro padre que era peor todavía. Entonces, claro, al final vas entendiendo por qué los personajes se hacen tan duros, por qué un padre es tan duro con sus hijos, pues porque lo han sido con él, ha vivido eso, ha vivido historias terribles, y ya solo sabe ser así. Entonces aparecen los personajes pues inhumanos en su comportamiento, pero muy humanizados en el sentido en que se entiende por qué se han hecho así todos los personajes. Entonces realmente no hay ningún personaje malo. Non, mais je sais pas, j'écoute avec attention vos lectures et vos interprétations. Moi, ces personnages, je les ai aimés de toute façon, comme je crois un écrivain aime ses personnages quand il écrit un livre, même si aujourd'hui ils vivent maintenant de leur propre ailes.
ce qui m'intéressait, c'était la violence ordinaire qui est présente, je crois, vraiment dans toutes les familles. Je me souviens, pour vous raconter une anecdote un peu plus personnelle, donc ma mère a lu Le Sel, et j'appréhendais un peu sa lecture, parce que même si c'est pas du tout un roman autobiographique, on met toujours un peu de soi dans un roman. Donc je me demandais comment est-ce qu'elle pouvait le percevoir. Donc elle lit Le Sel, elle m'appelle « Ah oui, c'est très bien, pas de problème ». Surtout que c'est une femme assez compréhensive. Et quelques temps après, je fais une émission radio sur France Culture où la journaliste me questionne sur la famille. Donc je lui explique quel est mon propos, à savoir que je pense que la famille n'est pas uniquement une cellule bienfaisante, mais qu'elle peut être aussi destructrice et très souvent de manière infime, par des petits détails. Et là, tout de suite, ma mère qui tombe sur cette émission m'appelle absolument catastrophée en me disant « Mais comment tu peux avoir une telle représentation de notre famille? Comment tu peux dire des choses pareilles ?» Et je dis « Mais attends, je comprends pas ce qui peut t'étonner là-dedans. » Et finalement, en lui citant des exemples anodins sur notre histoire familiale, elle a bien été contrainte de reconnaître que sa famille à elle est aussi porteuse de ces petits, de ces silences, de ces non-dits. Et je crois que c'est le cas pour nous tous en fait. Dès qu'on commence à gratter un peu sous les apparences, on s'aperçoit que la famille est d'une complexité inépuisable. C'est pour ça que d'ailleurs on ne se lasse pas de la traiter au cinéma, dans la littérature, au théâtre, etc. C'est un terrain de jeu incroyable pour un romancier. Escucho con atención vuestras lecturas, vuestras interpretaciones de mi novela. Como escritor he amado, he querido a mis personajes, pero considero que ahora ya viven solitos. Me interesa la violencia que hay en la familia, y os voy a contar una anécdota más personal. Le regalé el libro a mi madre para que se lo leyera. Me daba un poco de miedo porque, como sabéis, siempre hay una parte un poco autobiográfica en una novela. No hay mucho aquí, pero sí que hay un poquito. Y bueno, ya lo leyó, me llamó, me dijo, sí, muy bonito. Pensé, bueno, qué madre más comprensiva, vaya maravilla de madre. Y luego un día me invitaron a hacer un programa de radio en France Culture que hablaba de familia. Y la periodista me preguntaba qué idea, qué imagen tenía yo de la familia, y le contesté que la familia no solo es una célula benefactora, sino que también puede ser destructora a través de pequeños detalles niños. Y justo después mi madre oyó aquello, no sé por qué casualidad, pero me llamó y me dijo, ¿pero cómo tienes esta representación de la familia? ¿Cómo puede ser? Y le dije, pero a ver, ¿cómo te puedes sorprender tanto después de lo que has vivido? Y le di unos cuantos ejemplos anodinos de su propia familia, de nuestra familia, y tuvo que reconocer que sí, que efectivamente había habido muchas cosas que sí. Y creo que es básicamente, toda la familia se basan en los silencios, en las cosas que no se dicen, en las complejidades, y es por eso que la familia es un tema inagotable para el cine, la literatura, el teatro. Es un terreno de juego donde los autores están muy a gusto.